Hola, ¿qué tal? Soy Ana, residente de dermatología. Realicé el siguiente tutorial para explicar los patrones vasculares que podemos observar con el dermatoscopio. ¿Por qué hablar de vasculatura? Sencillamente porque los vasos van a permitir que las células tumorales tengan los nutrientes necesarios para poder crecer, proliferar y sobrevivir. Por lo tanto, si logramos identificar ciertas estructuras vasculares, podemos precisar nuestro diagnóstico, en particular en aquellas lesiones que tengan poco o nada de pigmento, ya que el pigmento va a impedir que veamos los vasos. Antes de ver los patrones vasculares, debemos definir si nuestra lesión es melanocítica o no melanocítica, de acuerdo a ciertos patrones propuestos en el algoritmo de los 2 pasos. Y antes de hablar de los patrones vasculares, debemos saber que la piel está irrigada por 2 plexos, el plexo superficial que comprende arteriolas y capilares y el plexo profundo que está constituido por vasos de mediano calibre. Los vasos que van a estar situados en la parte más superficial los vamos a ver de un color rojo brillante, mientras que los que están más profundos van a tener una coloración rosa. Los vasos que logremos ver en una forma lineal es porque van a estar distribuidos de una forma paralela hacia la piel, mientras que los que tengan una forma de punto es porque van a estar distribuidos de forma vertical. Los dermatoscopios con luz polarizada van a ser los que permitan que veamos mejor los vasos porque no necesitamos pegar el aparato a la lesión. Pero si tenemos a la mano un dermatoscopio con luz no polarizada, el mejor líquido de inmersión que va a impedir que se ejerza mucha presión sobre la lesión y se blanqueen los vasos es el gel de ultrasonido. Y una vez que veamos la lesión con el dermatoscopio, es recomendable tomar una foto y posteriormente ya analizar todas las estructuras. Cuando vemos un vaso, tenemos que ver, número 1, su forma, 2, su distribución y 3, si tiene alguna característica adicional. En cuanto a la forma, podemos tener vasos puntiformes, lineales, globulares y a su vez los lineales pueden ser enrollados, en asa, serpentina, helicoidales, curvos. Y si tenemos más de 2 formas en una sola lesión, estaríamos hablando de que son polimorfos. En cuanto a la distribución, puede ser ramificada, agrupada, serpiginosa, central o radial. Y algunas de las características adicionales es que tengan un halo blanquecino, se acompañen de escama o ulceración. Vamos a iniciar con los vasos puntiformes. Estos los vamos a encontrar en más del 90% de las lesiones melanocíticas. Son vasos muy pequeños, menores a 0.1 milímetro. Y hablando de lesiones melanocíticas benignas, si están dentro de una red de pigmento, eso correspondería a un nevo. Generalmente van a estar en los nevos de Spitz. Y si tenemos vasos puntiformes que tienden a estar en el centro y no, son un tanto irregulares, debemos sospechar, descartar un melanoma amelánico. Y se ha descrito que la presencia de vasos puntiformes en el centro de un melanoma es porque es muy incipiente la lesión y tiene un grosor menor a 1 milímetro. Si tenemos vasos puntiformes que tienden a estar agrupados hacia la periferia y vemos además escama, debemos sospechar carcinoma espinocelular, mientras que si vemos vasos puntiformes sobre toda la superficie de la lesión más mucha escama, esto puede corresponder a psoriasis. Los vasos curvos o en coma tienen una ligera curvatura en forma de C y en este caso van a descartar completamente melanoma si es que es el único patrón que observamos en la lesión. Y son muy frecuentes verlos en nevos melanocíticos de tipo intradérmico. Los vasos lineales irregulares o en serpentina son vasos que tienen diferente tamaño, diferente forma y diferente diámetro. Siempre que veamos este tipo de vasos tenemos que descartar melanoma. Y como vemos en esta lesión tienden a estar en el centro, aparte están sobre un fondo rosa o rojo leche y también nos hablan de melanomas pocos profundos menores a 1 milímetro. Los vasos en asa o en horquilla son vasos que tienen
una forma de U, recuerdan a una horquilla, y los podemos encontrar tanto en lesiones melanocíticas como en no melanocíticas. En cuanto a las no melanocíticas, la característica es que si están rodeados por un halo blanquecino, muy probablemente sea una queratosis seborreica, como podemos ver en estos dos casos. Vasos en horquilla rodeados por halo blanquecino. Si los vasos en horquilla rodeados por el halo blanquecino los encontramos únicamente en la periferia de la lesión y aparte el centro lo vemos queratóxico, debemos sospechar en queratoacantoma. Y si vemos vasos en horquilla que tienen más bien un halo rosa y no blanquecino, debemos sospechar melanoma, como en estos dos casos. Vemos vasos en horquilla con ese halo rosado y además vemos otras características que también pueden orientarnos más a pensar en melanoma, en este caso el fondo rosa y algunas estructuras blanco-brillosas. Los vasos enrollados o glomerulares corresponden a vasos que están dilatados en la dermis papilar y generalmente estos van a estar agrupados en ciertas áreas de la región y esto nos debe hacer pensar, sospechar siempre en carcinoma espinocelular, sobre todo enfermedad de Bauer. Los vasos arborizantes se presentan en más del 80% de los carcinomas vasocelulares. Hay que tomar en cuenta que tenemos varios tipos de CVC. Los vasos arborizantes están formados por un vaso de un diámetro mayor que posteriormente empieza a ramificarse en vasos de menor calibre. Cuando vemos vasos arborizantes muy rojos, prominentes sobre una lesión, pues debemos sospechar carcinoma vasocelular y en particular si son súper notorios, rojo brillante como vemos aquí, la variedad muy probablemente sea un nodular, mientras que si vemos vasos arborizantes más tenues, de tipo telangiectásico, eso nos debe hacer sospechar de un carcinoma vasocelular de tipo superficial. En esta lesión vemos vasos arborizantes no tan prominentes, el centro está ulcerado, entonces nos hace sospechar en un carcinoma vasocelular superficial. Y acá tenemos una lesión en la que vemos discretamente un vaso arborizante acompañado de ciertos glóbulos de pigmento, nidos ovoides. Y este tipo de lesión siempre la tenemos que hacer diagnóstico diferencial con melanoma, aunque este tipo de vasos más estos datos de pigmentación son más frecuentes en los carcinomas vasocelulares que en melanoma. Los vasos helicoidales o ensacacorchos son vasos que tienen varias curvaturas y cuando los observamos en una lesión nos debe hacer sospechar básicamente el melanoma. Y como podemos observar, tenemos algunos de ellos en esta región, están en varias partes y no únicamente tenemos este tipo de vasos, o sea, realmente son vasos polimorfos. Y tenemos otros datos adicionales como el velo azul blanquecino, entonces descartar en este caso melanoma. Los vasos epiginosos o en collar de perlas pueden ser vasos en forma de puntos o glomerulares que tienen una distribución en forma de serpiente o que recuerdan a un collar de perlas, de ahí su nombre. Y esto siempre nos debe hacer pensar en un acantoma de células claras. Los vasos en corona son vasos lineales que están un poco curvos o ramificados y que tienden a tener una distribución de la periferia hacia el centro sin cruzar el centro. Y el centro generalmente va a tener una coloración blanco-amarillenta y esto es muy característico de las hiperplasias sebáceas y también lo podemos observar en molusco contagioso. El patrón en fresa tiene la característica de tener un fondo rosa sobre el cual vemos varias aperturas foliculares, algunos tapones córneos y rodeando a estas aperturas foliculares vemos la presencia de vasos no bien definidos, borrosos. Y en este caso
Este patrón es muy característico de las queratosis actínicas, sobre todo las de las faciales. Entonces vemos esas aperturas foliculares sobre un fondo rosa y esos vasos no tan nítidos. Otra estructura son las áreas o glóbulos rojo lechoso. Estas siempre nos deben hacer sospechar el melanoma porque implican que hay una gran vasculatura. Entonces vemos un gran área en esta lesión, ocupa casi el 90% de ella con esta estructura y más aunado a zona de regresión tipo cicatriz y debemos pensar en un melanoma amelánico. Hay otras lesiones en las cuales lo podemos encontrar, lesiones de tipo benigno, por ejemplo, en un dermatofibroma, algunas lesiones vasculares, pero en esos casos las áreas rojo lechosas tienden a ser menos prominentes y son menos frecuentes encontrarlas que melanoma. Los vasos polimorfos son aquellos que tienen más de dos, hay más de dos formas en una lesión, podemos tener varias combinaciones y siempre que veamos más de dos vasos debemos sospechar melanoma y la combinación más frecuente descrita es puntos más líneas irregulares. En esta imagen vemos vasos en arcudilla, vasos lineales irregulares, aunado a que están en un fondo rojo lechoso y algunos nidos marrón violáceo. En esta otra lesión vemos también vasos polimorfos, el fondo rojado lechoso y estructuras blancas brillantes. Entonces, sospechar, descartar melanoma. Y tenemos por último las lagunas rojo-violáceas, que estas van a ser características de los hemangiomas, angiomas rubí o angioqueratomas. Para finalizar, concluimos que las principales estructuras vasculares en tumores son cuando vemos puntos, hay que pensar en Nevo de Spitz, sobre todo si están sobre una red de pigmento o están distribuidos de una forma muy homogénea. Y hay que sospechar melanoma si encontramos puntos, pero en el centro de la lesión. Si vemos vasos en coma, como el patrón predominante en la lesión, es característico de un nevo intradérmico. Si vemos vasos lineales irregulares, hay que descartar melanoma. Si vemos vasos arborizantes, debemos pensar principalmente en carcinoma vasocelular. Si vemos vasos en horquilla que tengan un halo blanquecino, hay que sospechar en algún tumor queratinizante, principalmente queratosis seborreica o queratoacantoma. Y si tienen un halo más bien color rosa, hay que sospechar melanoma. Si vemos vasos glomerulares, sospechar siempre en enfermedad de Bowen. Y si vemos vasos polimorfos, melanoma. Eso es todo, espero les sea de utilidad. Si les gustó, denle like o suscríbanse. Gracias.